8 vivimos en esta casa. Zonas no están locas. ¿Cuándo inició? En la confirmación. Es el primero que encontramos. Y huimos de ahí. No había acabado con nosotros. Contra el demonio. ¡Lorraine! Lo que ves aquí o se ha usado en algo. Me llamo. Cada. Todo puede pasar. Sí. En un mundo donde la fe se enfrenta a las fuerzas del mal, donde los rezos se convierten en armas y cada sombra puede ocultar algo más que oscuridad, surge un nuevo capítulo en la historia de los Warren. Una batalla espiritual más allá de los límites humanos, donde el miedo no es solo una emoción, sino una presencia real. Inspirada en hechos que desafían la razón, esta es la confrontación final entre la luz y las tinieblas. Bienvenidos al rito más oscuro de todos. El Conjuro 4, Últimos Ritos. Sinopsis. El aire se vuelve más denso, el silencio se llena de murmullos antiguos, y el alma humana vuelve a enfrentarse a lo inefable. El Conjuro 4, Últimos Ritos se abre como una plegaria quebrada. Una invocación fúnebre donde la fe, la muerte y lo sobrenatural se funden en un último enfrentamiento. Ed y Lorraine Warren, ya en el ocaso de sus vidas, reciben el llamado más oscuro de su carrera. Una serie de rituales profanos en Europa que buscan sellar el alma del mundo con un pacto final. Esta es la historia de su última batalla contra el mal absoluto, narrada como un descenso lento hacia el abismo. La oscuridad comienza mucho antes de que los Warren escuchen el primer susurro. En un amanecer silencioso, un pequeño monasterio en las colinas de Vermont despierta cubierto por una niebla espesa que parece tener peso propio. Las campanas no suenan, los pájaros no cantan, solo el murmullo de algo invisible que se desliza entre las piedras antiguas del convento. La Madre Superiora yace muerta, con los ojos abiertos hacia un techo cubierto de símbolos grabados en hollín. El aire huele a cera derretida y a rezos interrumpidos. Así empieza la última historia del universo que Ed y Lorraine Warren construyeron con fe y miedo. Desde los primeros minutos, el espectador es arrojado a un ambiente opresivo. La cámara se mueve lentamente entre corredores húmedos, donde la luz de las velas apenas logra abrir un círculo de seguridad. En las paredes, figuras religiosas están cubiertas con telas negras, como si alguien intentara ocultarlas de algo que todavía las observa. En medio de ese silencio, un sacerdote anciano encuentra un libro ritual imposible de identificar, hecho de cuero antiguo y páginas que parecen respirar. Ese hallazgo se convierte en el punto de partida de Últimos Ritos. La noticia de una serie de posesiones en el monasterio llega hasta Ed y Lorraine, quienes, envejecidos y cargados de cicatrices invisibles, deciden investigar por última vez. El guión construye una atmósfera de despedida, una sensación de peso en cada paso, como si ellos supieran que este viaje será el último. Lorraine percibe visiones antes de llegar, sombras que se abren como bocas y un niño vestido de monaguillo que repite una plegaria sin sonido. Todo anuncia que la entidad que los espera no pertenece a este mundo ni al infierno habitual de los casos anteriores. La trama se desarrolla con un ritmo pausado, ceremonial. Cada escena parece un cuadro. Los tonos son fríos, azulados, con destellos dorados que recuerdan la luz de un altar abandonado. El monasterio se convierte en un personaje más. Sus pasillos cambian de forma, sus puertas se cierran solas, y el eco de pasos que no pertenecen a nadie guía a los protagonistas hacia una cripta sellada. Allí encuentran el nombre que marcará la historia: Amoniel, un ángel caído que, según el libro hallado, fue expulsado no por rebeldía, sino por haber intentado liberar a las almas condenadas. Su castigo fue quedar atrapado entre los mundos, alimentándose de la fe de los vivos. La película construye su horror a través del silencio, las texturas y la luz. No hay sustos gratuitos.
Hay respiraciones lentas, puertas que se abren sin viento, y la sensación constante de que alguien está rezando detrás del espectador. Lorraine, sensible como siempre, empieza a percibir que la entidad no busca destruir, sino completar un ritual interrumpido hace siglos, los últimos ritos de un alma que jamás fue absuelta. Pero en esa búsqueda, el demonio encuentra una grieta, el dolor humano. Se infiltra en los recuerdos de los Warren, proyectando imágenes del pasado, de los niños que no pudieron salvar, de los exorcismos que fracasaron. El punto medio del filme marca un descenso literal y espiritual. Ed descubre un subsuelo oculto bajo el monasterio, una catacumba donde los cuerpos de monjas descansan en posición de oración, pero con marcas de fuego en el pecho. En las paredes, frases escritas con sangre relatan un rito antiguo. El perdón sin fe abre la puerta al vacío. El símbolo que aparece en los cuerpos coincide con el del libro maldito, y Lorraine comprende que Amoniel no es un demonio corriente, sino una fuerza que se manifiesta donde la fe se corrompe por el miedo. El clímax llega cuando los Warren descubren que el monasterio fue construido sobre las ruinas de un templo pagano, donde antiguamente se realizaban ritos de tránsito, ceremonias destinadas a guiar a los muertos hacia la luz. Sin embargo, durante la Edad Media, esos ritos fueron prohibidos y sellados con rezos inversos. Los espíritus quedaron atrapados entre mundos, clamando por un sacerdote que nunca llegó. Amoniel, guardián de esas almas, enloqueció con los siglos. Su grito se convirtió en eco eterno en las piedras del convento. En una secuencia magistralmente descrita, Lorraine entra en trance. Las luces tiemblan. El suelo vibra como si el corazón del edificio latiera. Ella comprende que el único modo de liberar al ángel caído es completar el rito. Pero el precio será alto. Una vida ofrecida en pureza. Ed intenta detenerla, pero sus fuerzas ya no bastan. Los relojes se detienen. Las velas arden al revés. El tiempo se pliega sobre sí mismo. Lorraine camina hacia el altar con una serenidad aterradora. La cámara gira en torno a ella, elevándose lentamente mientras el techo del monasterio se abre en una lluvia de ceniza y luz. La tierra parece absorber el sonido, y por un instante todo queda suspendido entre el cielo y la nada. Epílogo y análisis simbólico. El Conjuro 4. Últimos ritos no es solo una historia de terror, sino una meditación sobre la fe y la finitud. Representa el cierre del ciclo de los Warren como guerreros espirituales, enfrentando la idea de que el mal no se destruye, solo se contiene. La película juega con el simbolismo de la pureza corrompida, el convento como útero del infierno, la cruz como espejo invertido y la luz como una forma más sutil de oscuridad. El último rito es el tránsito entre la vida y la fe, una metáfora del sacrificio absoluto. Lorraine se convierte en un puente entre lo divino y lo humano, y Ed en el testigo silencioso del amor que trasciende la muerte. Su historia finaliza no con la victoria, sino con la aceptación. El mal no muere, pero la fe tampoco. Visualmente, el film imagina tonos fríos y paletas de mármol, con luz dorada solo al final, como redención. El sonido se construye sobre respiraciones, campanas lejanas y el murmullo de oraciones deformadas. Cada plano respira la idea del final inevitable. En el universo Conjuring, esta cinta cierra el círculo. De los objetos malditos a los rituales prohibidos, todo converge en la idea de que lo sagrado y lo profano coexisten en el mismo espacio, el alma humana. La última imagen, el cáliz agrietado, insinúa que la guerra no ha terminado, solo ha cambiado de lugar. El silencio no es ausencia, es la forma en que el cielo nos recuerda que aún debemos rezar. Después de meses enfrentando un terror indescriptible, Ed y Lorraine Warren llegan al límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Descubren que el caso no es una simple posesión, sino el último rito de una orden secreta antigua, cuyo propósito es abrir la puerta al reino de la oscuridad. Lorraine, agotada por sus visiones, comprende la verdad. El espíritu que los atormenta no es un solo demonio, sino una parte de algo más grande. Una entidad que se hace llamar la mano de Caín, la primera mano que traicionó a Dios. En una iglesia abandonada, donde el ritual final tiene lugar,
Ed se prepara para realizar el exorcismo mientras Lorraine lucha contra las ilusiones y las voces del demonio. Las velas se apagan una tras otra. El aire se vuelve pesado y los susurros comienzan a pronunciar sus nombres, llamándolos desde la oscuridad. Lorraine, aferrándose al rosario heredado de su madre, comienza a rezar con toda su fuerza. Su oración resuena como una luz que atraviesa la noche. En ese instante, Ed ve los rostros de todas las almas que alguna vez ayudaron. Ellas se alzan en un resplandor divino, formando un círculo protector a su alrededor. La entidad grita con 1000 voces al mismo tiempo. Su cuerpo de sombra se desintegra y es absorbido por un símbolo ardiente en forma de cruz. Pero la energía liberada es tan poderosa que lanza a Ed contra el suelo, dejándolo inconsciente. Lorraine lo sostiene entre sus brazos y con lágrimas en los ojos susurra: "El amor siempre vence al miedo". Semanas después, Ed despierta en el hospital, débil pero con vida. Lorraine está a su lado, sosteniendo su mano, mirando el pequeño crucifijo en su cuello, ahora con una grieta en el centro. En la escena final, Lorraine entra en la sala de archivos de su casa y escribe el último informe del caso. Cuando cierra el libro, la luz parpadea, y una voz distante susurra: "Los ritos nunca terminan". La cámara se aleja lentamente hacia la ventana, donde una mano oscura deja su huella sobre el vidrio. La pantalla se oscurece y aparece el texto final: El Conjuro 4, últimos ritos, el final, o el comienzo de algo mucho peor. En un mundo donde la fe se enfrenta a las fuerzas del mal, donde los rezos se convierten en armas, y cada sombra puede ocultar algo más que oscuridad, surge un nuevo capítulo en la historia de los Warren. Una batalla espiritual más allá de los límites humanos, donde el miedo no es solo una emoción, sino una presencia real. Inspirada en hechos que desafían la razón, esta es la confrontación final entre la luz y las tinieblas. Bienvenidos al rito más oscuro de todos. El Conjuro 4, últimos ritos. Sinopsis. El aire se vuelve más denso, el silencio se llena de murmullos antiguos, y el alma humana vuelve a enfrentarse a lo inefable. El Conjuro 4. Últimos ritos se abre como una plegaria quebrada. Una invocación fúnebre donde la fe, la muerte y lo sobrenatural se funden en un último enfrentamiento. Ed y Lorraine Warren, ya en el ocaso de sus vidas, reciben el llamado más oscuro de su carrera. Una serie de rituales profanos en Europa que buscan sellar el alma del mundo con un pacto final. Esta es la historia de su última batalla contra el mal absoluto, narrada como un descenso lento hacia el abismo. La oscuridad comienza mucho antes de que los Warren escuchen el primer susurro. En un amanecer silencioso, un pequeño monasterio en las colinas de Vermont despierta cubierto por una niebla espesa que parece tener peso propio. Las campanas no suenan, los pájaros no cantan, solo el murmullo de algo invisible que se desliza entre las piedras antiguas del convento. La Madre Superiora yace muerta, con los ojos abiertos hacia un techo cubierto de símbolos grabados en hollín. El aire huele a cera derretida y a rezos interrumpidos. Así empieza la última historia del universo que Ed y Lorraine Warren construyeron con fe y miedo. Desde los primeros minutos, el espectador es arrojado a un ambiente opresivo. La cámara se mueve lentamente entre corredores húmedos, donde la luz de las velas apenas logra abrir un círculo de seguridad. En las paredes, figuras religiosas están cubiertas con telas negras, como si alguien intentara ocultarlas de algo que todavía las observa. En medio de ese silencio, un sacerdote anciano encuentra un libro ritual imposible de identificar, hecho de cuero antiguo y páginas que parecen respirar. Ese hallazgo se convierte en el punto de partida de últimos ritos. La noticia de una serie de posesiones en el monasterio llega hasta Ed y Lorraine, quienes, envejecidos y cargados de cicatrices invisibles, deciden investigar por última vez. El guión construye una atmósfera de despedida, una sensación de peso en cada paso, como si ellos supieran que este viaje será el último. Lorraine percibe visiones antes de llegar, sombras que se abren como bocas y un niño vestido de monaguillo que repite una plegaria sin sonido. Todo anuncia que la entidad que los espera no pertenece a este mundo ni al infierno habitual de los casos anteriores. La trama se desarrolla con un ritmo pausado, ceremonial.
Cada escena parece un cuadro. Los tonos son fríos, azulados, con destellos dorados que recuerdan la luz de un altar abandonado. El monasterio se convierte en un personaje más. Sus pasillos cambian de forma, sus puertas se cierran solas, y el eco de pasos que no pertenecen a nadie guía a los protagonistas hacia una cripta sellada. Allí encuentran el nombre que marcará la historia: Amoniel, un ángel caído que, según el libro hallado, fue expulsado no por rebeldía, sino por haber intentado liberar a las almas condenadas. Su castigo fue quedar atrapado entre los mundos, alimentándose de la fe de los vivos. La película construye su horror a través del silencio, las texturas y la luz. No hay sustos gratuitos. Hay respiraciones lentas, puertas que se abren sin viento, y la sensación constante de que alguien está rezando detrás del espectador. Lorraine, sensible como siempre, empieza a percibir que la entidad no busca destruir, sino completar un ritual interrumpido hace siglos. Los últimos ritos de un alma que jamás fue absuelta. Pero en esa búsqueda, el demonio encuentra una grieta: el dolor humano. Se infiltra en los recuerdos de los Warren, proyectando imágenes del pasado, de los niños que no pudieron salvar, de los exorcismos que fracasaron. El punto medio del filme marca un descenso literal y espiritual. Ed descubre un subsuelo oculto bajo el monasterio, una catacumba donde los cuerpos de monjas descansan en posición de oración, pero con marcas de fuego en el pecho. En las paredes, frases escritas con sangre relatan un rito antiguo. El perdón sin fe abre la puerta al vacío. El símbolo que aparece en los cuerpos coincide con el del libro maldito, y Lorraine comprende que Amoniel no es un demonio corriente, sino una fuerza que se manifiesta donde la fe se corrompe por el miedo. El clímax llega cuando los Warren descubren que el monasterio fue construido sobre las ruinas de un templo pagano, donde antiguamente se realizaban ritos de tránsito, ceremonias destinadas a guiar a los muertos hacia la luz. Sin embargo, durante la Edad Media, esos ritos fueron prohibidos y sellados con rezos inversos. Los espíritus quedaron atrapados entre mundos, clamando por un sacerdote que nunca llegó. Amoniel, guardián de esas almas, enloqueció con los siglos. Su grito se convirtió en eco eterno en las piedras del convento. En una secuencia magistralmente descrita, Lorraine entra en trance. Las luces tiemblan. El suelo vibra como si el corazón del edificio latiera. Ella comprende que el único modo de liberar al ángel caído es completar el rito. Pero el precio será alto. Una vida ofrecida en pureza. Ed intenta detenerla, pero sus fuerzas ya no bastan. Los relojes se detienen. Las velas arden al revés. El tiempo se pliega sobre sí mismo. Lorraine camina hacia el altar con una serenidad aterradora. La cámara gira en torno a ella, elevándose lentamente mientras el techo del monasterio se abre en una lluvia de ceniza y luz. La tierra parece absorber el sonido, y por un instante todo queda suspendido entre el cielo y la nada. Epílogo y análisis simbólico. El Conjuro 4. Últimos ritos no es solo una historia de terror, sino una meditación sobre la fe y la finitud. Representa el cierre del ciclo de los Warren como guerreros espirituales, enfrentando la idea de que el mal no se destruye, solo se contiene. La película juega con el simbolismo de la pureza corrompida, el convento como útero del infierno, la cruz como espejo invertido y la luz como una forma más sutil de oscuridad. El último rito es el tránsito entre la vida y la fe, una metáfora del sacrificio absoluto. Lorraine se convierte en un puente entre lo divino y lo humano, y Ed en el testigo silencioso del amor que trasciende la muerte. Su historia finaliza no con la victoria, sino con la aceptación. El mal no muere, pero la fe tampoco. Visualmente, el film imagina tonos fríos y paletas de mármol, con luz dorada solo al final, como redención. El sonido se construye sobre respiraciones, campanas lejanas y el murmullo de oraciones deformadas. Cada plano respira la idea del final inevitable. En el universo Conjuring, esta cinta cierra el círculo. De los objetos malditos a los rituales prohibidos, todo converge en la idea de que lo sagrado y lo profano coexisten en el mismo espacio, el alma humana. La última imagen, el cáliz agrietado, insinúa que la guerra no ha terminado, solo ha cambiado de lugar.
El silencio no es ausencia. Es la forma en que el cielo nos recuerda que aún debemos rezar. Después de meses enfrentando un terror indescriptible, Ed y Lorraine Warren llegan al límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Descubren que el caso no es una simple posesión, sino el último rito de una orden secreta antigua, cuyo propósito es abrir la puerta al reino de la oscuridad. Lorraine, agotada por sus visiones, comprende la verdad. El espíritu que los atormenta no es un solo demonio, sino una parte de algo más grande. Una entidad que se hace llamar la mano de Caín, la primera mano que traicionó a Dios. En una iglesia abandonada, donde el ritual final tiene lugar, Ed se prepara para realizar el exorcismo mientras Lorraine lucha contra las ilusiones y las voces del demonio. Las velas se apagan una tras otra, el aire se vuelve pesado y los susurros comienzan a pronunciar sus nombres, llamándolos desde la oscuridad. Lorraine, aferrándose al rosario heredado de su madre, comienza a rezar con toda su fuerza. Su oración resuena como una luz que atraviesa la noche. En ese instante, Ed ve los rostros de todas las almas que alguna vez ayudaron. Ellas se alzan en un resplandor divino, formando un círculo protector a su alrededor. La entidad grita con 1000 voces al mismo tiempo. Su cuerpo de sombra se desintegra y es absorbido por un símbolo ardiente en forma de cruz. Pero la energía liberada es tan poderosa que lanza a Ed contra el suelo, dejándolo inconsciente. Lorraine lo sostiene entre sus brazos y con lágrimas en los ojos susurra: "El amor siempre vence al miedo". Semanas después, Ed despierta en el hospital, débil pero con vida. Lorraine está a su lado, sosteniendo su mano, mirando el pequeño crucifijo en su cuello, ahora con una grieta en el centro. En la escena final, Lorraine entra en la sala de archivos de su casa y escribe el último informe del caso. Cuando cierra el libro, la luz parpadea, y una voz distante susurra: "Los ritos nunca terminan". La cámara se aleja lentamente hacia la ventana, donde una mano oscura deja su huella sobre el vidrio. La pantalla se oscurece y aparece el texto final. El Conjuro 4, últimos ritos el final, o el comienzo de algo mucho peor. En un mundo donde la fe se enfrenta a las fuerzas del mal, donde los rezos se convierten en armas, y cada sombra puede ocultar algo más que oscuridad, surge un nuevo capítulo en la historia de los Warren. Una batalla espiritual más allá de los límites humanos, donde el miedo no es solo una emoción, sino una presencia real. Inspirada en hechos que desafían la razón, esta es la confrontación final entre la luz y las tinieblas. Bienvenidos al rito más oscuro de todos. El Conjuro 4, últimos ritos. Sinopsis. El aire se vuelve más denso, el silencio se llena de murmullos antiguos, y el alma humana vuelve a enfrentarse a lo inefable. El Conjuro 4. Últimos ritos se abre como una plegaria quebrada. Una invocación fúnebre donde la fe, la muerte y lo sobrenatural se funden en un último enfrentamiento. Ed y Lorraine Warren, ya en el ocaso de sus vidas, reciben el llamado más oscuro de su carrera. Una serie de rituales profanos en Europa que buscan sellar el alma del mundo con un pacto final. Esta es la historia de su última batalla contra el mal absoluto, narrada como un descenso lento hacia el abismo. La oscuridad comienza mucho antes de que los Warren escuchen el primer susurro. En un amanecer silencioso, un pequeño monasterio en las colinas de Vermont despierta cubierto por una niebla espesa que parece tener peso propio. Las campanas no suenan, los pájaros no cantan, solo el murmullo de algo invisible que se desliza entre las piedras antiguas del convento. La Madre Superiora yace muerta, con los ojos abiertos hacia un techo cubierto de símbolos grabados en hollín. El aire huele a cera derretida y a rezos interrumpidos. Así empieza la última historia del universo que Ed y Lorraine Warren construyeron con fe y miedo. Desde los primeros minutos, el espectador es arrojado a un ambiente opresivo. La cámara se mueve lentamente entre corredores húmedos, donde la luz de las velas apenas logra abrir un círculo de seguridad. En las paredes, figuras religiosas están cubiertas con telas negras, como si alguien intentara ocultarlas de algo que todavía las observa. En medio de ese silencio, un sacerdote anciano encuentra un libro ritual imposible de identificar, hecho de cuero antiguo y páginas que parecen respirar.
Ese hallazgo se convierte en el punto de partida de últimos ritos. La noticia de una serie de posesiones en el monasterio llega hasta Ed y Lorraine, quienes, envejecidos y cargados de cicatrices invisibles, deciden investigar por última vez. El guión construye una atmósfera de despedida, una sensación de peso en cada paso, como si ellos supieran que este viaje será el último. Lorraine percibe visiones antes de llegar, sombras que se abren como bocas y un niño vestido de monaguillo que repite una plegaria sin sonido. Todo anuncia que la entidad que los espera no pertenece a este mundo ni al infierno habitual de los casos anteriores. La trama se desarrolla con un ritmo pausado, ceremonial. Cada escena parece un cuadro. Los tonos son fríos, azulados, con destellos dorados que recuerdan la luz de un altar abandonado. El monasterio se convierte en un personaje más. Sus pasillos cambian de forma, sus puertas se cierran solas, y el eco de pasos que no pertenecen a nadie guía a los protagonistas hacia una cripta sellada. Allí encuentran el nombre que marcará la historia: Amoniel, un ángel caído que, según el libro hallado, fue expulsado no por rebeldía, sino por haber intentado liberar a las almas condenadas. Su castigo fue quedar atrapado entre los mundos, alimentándose de la fe de los vivos. La película construye su horror a través del silencio, las texturas y la luz. No hay sustos gratuitos. Hay respiraciones lentas, puertas que se abren sin viento, y la sensación constante de que alguien está rezando detrás del espectador. Lorraine, sensible como siempre, empieza a percibir que la entidad no busca destruir, sino completar un ritual interrumpido hace siglos. Los últimos ritos de un alma que jamás fue absuelta. Pero en esa búsqueda, el demonio encuentra una grieta: el dolor humano. Se infiltra en los recuerdos de los Warren, proyectando imágenes del pasado, de los niños que no pudieron salvar, de los exorcismos que fracasaron. El punto medio del filme marca un descenso literal y espiritual. Ed descubre un subsuelo oculto bajo el monasterio, una catacumba donde los cuerpos de monjas descansan en posición de oración, pero con marcas de fuego en el pecho. En las paredes, frases escritas con sangre relatan un rito antiguo. El perdón sin fe abre la puerta al vacío. El símbolo que aparece en los cuerpos coincide con el del libro maldito, y Lorraine comprende que Amoniel no es un demonio corriente, sino una fuerza que se manifiesta donde la fe se corrompe por el miedo. El clímax llega cuando los Warren descubren que el monasterio fue construido sobre las ruinas de un templo pagano, donde antiguamente se realizaban ritos de tránsito, ceremonias destinadas a guiar a los muertos hacia la luz. Sin embargo, durante la Edad Media, esos ritos fueron prohibidos y sellados con rezos inversos. Los espíritus quedaron atrapados entre mundos, clamando por un sacerdote que nunca llegó. Amoniel, guardián de esas almas, enloqueció con los siglos. Su grito se convirtió en eco eterno en las piedras del convento. En una secuencia magistralmente descrita, Lorraine entra en trance. Las luces tiemblan. El suelo vibra como si el corazón del edificio latiera. Ella comprende que el único modo de liberar al ángel caído es completar el rito. Pero el precio será alto. Una vida ofrecida en pureza. Ed intenta detenerla, pero sus fuerzas ya no bastan. Los relojes se detienen. Las velas arden al revés. El tiempo se pliega sobre sí mismo. Lorraine camina hacia el altar con una serenidad aterradora. La cámara gira en torno a ella, elevándose lentamente mientras el techo del monasterio se abre en una lluvia de ceniza y luz. La tierra parece absorber el sonido, y por un instante todo queda suspendido entre el cielo y la nada. Epílogo y análisis simbólico. El Conjuro 4. Últimos ritos no es solo una historia de terror, sino una meditación sobre la fe y la finitud. Representa el cierre del ciclo de los Warren como guerreros espirituales, enfrentando la idea de que el mal no se destruye, solo se contiene. La película juega con el simbolismo de la pureza corrompida, el convento como útero del infierno, la cruz como espejo invertido y la luz como una forma más sutil de oscuridad. El último rito es el tránsito entre la vida y la fe, una metáfora del sacrificio absoluto. Lorraine se convierte en un puente entre lo divino y lo humano, y Ed en el testigo silencioso del amor que trasciende la muerte. Su historia finaliza no con la victoria,
sino con la aceptación. El mal no muere, pero la fe tampoco. Visualmente, el film imagina tonos fríos y paletas de mármol, con luz dorada solo al final, como redención. El sonido se construye sobre respiraciones, campanas lejanas y el murmullo de oraciones deformadas. Cada plano respira la idea del final inevitable. En el universo Conjuring, esta cinta cierra el círculo. De los objetos malditos a los rituales prohibidos, todo converge en la idea de que lo sagrado y lo profano coexisten en el mismo espacio, el alma humana. La última imagen, el cáliz agrietado, insinúa que la guerra no ha terminado, solo ha cambiado de lugar. El silencio no es ausencia, es la forma en que el cielo nos recuerda que aún debemos rezar. Después de meses enfrentando un terror indescriptible, Ed y Lorraine Warren llegan al límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Descubren que el caso no es una simple posesión, sino el último rito de una orden secreta antigua, cuyo propósito es abrir la puerta al reino de la oscuridad. Lorraine, agotada por sus visiones, comprende la verdad. El espíritu que los atormenta no es un solo demonio, sino una parte de algo más grande. Una entidad que se hace llamar la mano de Caín, la primera mano que traicionó a Dios. En una iglesia abandonada, donde el ritual final tiene lugar, Ed se prepara para realizar el exorcismo mientras Lorraine lucha contra las ilusiones y las voces del demonio. Las velas se apagan una tras otra, el aire se vuelve pesado y los susurros comienzan a pronunciar sus nombres, llamándolos desde la oscuridad. Lorraine, aferrándose al rosario heredado de su madre, comienza a rezar con toda su fuerza. Su oración resuena como una luz que atraviesa la noche. En ese instante, Ed ve los rostros de todas las almas que alguna vez ayudaron. Ellas se alzan en un resplandor divino, formando un círculo protector a su alrededor. La entidad grita con 1000 voces al mismo tiempo. Su cuerpo de sombra se desintegra y es absorbido por un símbolo ardiente en forma de cruz. Pero la energía liberada es tan poderosa que lanza a Ed contra el suelo, dejándolo inconsciente. Lorraine lo sostiene entre sus brazos y con lágrimas en los ojos susurra: el amor siempre vence al miedo. Semanas después, Ed despierta en el hospital, débil pero con vida. Lorraine está a su lado, sosteniendo su mano, mirando el pequeño crucifijo en su cuello, ahora con una grieta en el centro. En la escena final, Lorraine entra en la sala de archivos de su casa y escribe el último informe del caso. Cuando cierra el libro, la luz parpadea, y una voz distante susurra: los ritos nunca terminan. La cámara se aleja lentamente hacia la ventana, donde una mano oscura deja su huella sobre el vidrio. La pantalla se oscurece y aparece el texto final. El Conjuro 4, últimos ritos el final, o el comienzo de algo mucho peor. En un mundo donde la fe se enfrenta a las fuerzas del mal, donde los rezos se convierten en armas, y cada sombra puede ocultar algo más que oscuridad, surge un nuevo capítulo en la historia de los Warren. Una batalla espiritual más allá de los límites humanos, donde el miedo no es solo una emoción, sino una presencia real. Inspirada en hechos que desafían la razón, esta es la confrontación final entre la luz y las tinieblas. Bienvenidos al rito más oscuro de todos. El Conjuro 4, últimos ritos. Sinopsis. El aire se vuelve más denso, el silencio se llena de murmullos antiguos, y el alma humana vuelve a enfrentarse a lo inefable. El Conjuro 4. Últimos ritos se abre como una plegaria quebrada. Una invocación fúnebre donde la fe, la muerte y lo sobrenatural se funden en un último enfrentamiento. Ed y Lorraine Warren, ya en el ocaso de sus vidas, reciben el llamado más oscuro de su carrera. Una serie de rituales profanos en Europa que buscan sellar el alma del mundo con un pacto final. Esta es la historia de su última batalla contra el mal absoluto, narrada como un descenso lento hacia el abismo. La oscuridad comienza mucho antes de que los Warren escuchen el primer susurro. En un amanecer silencioso, un pequeño monasterio en las colinas de Vermont despierta cubierto por una niebla espesa que parece tener peso propio. Las campanas no suenan, los pájaros no cantan, solo el murmullo de algo invisible que se desliza entre las piedras antiguas del convento. La Madre Superiora yace muerta,
con los ojos abiertos hacia un techo cubierto de símbolos grabados en hollín. El aire huele a cera derretida y a rezos interrumpidos. Así empieza la última historia del universo que Ed y Lorraine Warren construyeron con fe y miedo. Desde los primeros minutos, el espectador es arrojado a un ambiente opresivo. La cámara se mueve lentamente entre corredores húmedos, donde la luz de las velas apenas logra abrir un círculo de seguridad. En las paredes, figuras religiosas están cubiertas con telas negras, como si alguien intentara ocultarlas de algo que todavía las observa. En medio de ese silencio, un sacerdote anciano encuentra un libro ritual imposible de identificar, hecho de cuero antiguo y páginas que parecen respirar. Ese hallazgo se convierte en el punto de partida de últimos ritos. La noticia de una serie de posesiones en el monasterio llega hasta Ed y Lorraine, quienes, envejecidos y cargados de cicatrices invisibles, deciden investigar por última vez. El guión construye una atmósfera de despedida, una sensación de peso en cada paso, como si ellos supieran que este viaje será el último. Lorraine percibe visiones antes de llegar, sombras que se abren como bocas y un niño vestido de monaguillo que repite una plegaria sin sonido. Todo anuncia que la entidad que los espera no pertenece a este mundo ni al infierno habitual de los casos anteriores. La trama se desarrolla con un ritmo pausado, ceremonial. Cada escena parece un cuadro. Los tonos son fríos, azulados, con destellos dorados que recuerdan la luz de un altar abandonado. El monasterio se convierte en un personaje más. Sus pasillos cambian de forma, sus puertas se cierran solas, y el eco de pasos que no pertenecen a nadie guía a los protagonistas hacia una cripta sellada. Allí encuentran el nombre que marcará la historia: Amoniel, un ángel caído que, según el libro hallado, fue expulsado no por rebeldía, sino por haber intentado liberar a las almas condenadas. Su castigo fue quedar atrapado entre los mundos, alimentándose de la fe de los vivos. La película construye su horror a través del silencio, las texturas y la luz. No hay sustos gratuitos. Hay respiraciones lentas, puertas que se abren sin viento, y la sensación constante de que alguien está rezando detrás del espectador. Lorraine, sensible como siempre, empieza a percibir que la entidad no busca destruir, sino completar un ritual interrumpido hace siglos. Los últimos ritos de un alma que jamás fue absuelta. Pero en esa búsqueda, el demonio encuentra una grieta: el dolor humano. Se infiltra en los recuerdos de los Warren, proyectando imágenes del pasado, de los niños que no pudieron salvar, de los exorcismos que fracasaron. El punto medio del filme marca un descenso literal y espiritual. Ed descubre un subsuelo oculto bajo el monasterio, una catacumba donde los cuerpos de monjas descansan en posición de oración, pero con marcas de fuego en el pecho. En las paredes, frases escritas con sangre relatan un rito antiguo. El perdón sin fe abre la puerta al vacío. El símbolo que aparece en los cuerpos coincide con el del libro maldito, y Lorraine comprende que Amoniel no es un demonio corriente, sino una fuerza que se manifiesta donde la fe se corrompe por el miedo. El clímax llega cuando los Warren descubren que el monasterio fue construido sobre las ruinas de un templo pagano, donde antiguamente se realizaban ritos de tránsito, ceremonias destinadas a guiar a los muertos hacia la luz. Sin embargo, durante la Edad Media, esos ritos fueron prohibidos y sellados con rezos inversos. Los espíritus quedaron atrapados entre mundos, clamando por un sacerdote que nunca llegó. Amoniel, guardián de esas almas, enloqueció con los siglos. Su grito se convirtió en eco eterno en las piedras del convento. En una secuencia magistralmente descrita, Lorraine entra en trance. Las luces tiemblan. El suelo vibra como si el corazón del edificio latiera. Ella comprende que el único modo de liberar al ángel caído es completar el rito. Pero el precio será alto. Una vida ofrecida en pureza. Ed intenta detenerla, pero sus fuerzas ya no bastan. Los relojes se detienen. Las velas arden al revés. El tiempo se pliega sobre sí mismo. Lorraine camina hacia el altar con una serenidad aterradora. La cámara gira en torno a ella, elevándose lentamente mientras el techo del monasterio se abre en una lluvia de ceniza y luz. La tierra parece absorber el sonido, y por un instante todo queda suspendido entre el cielo y la nada. Epílogo y análisis simbólico. El Conjuro 4.
Últimos ritos no es solo una historia de terror, sino una meditación sobre la fe y la finitud. Representa el cierre del ciclo de los Warren como guerreros espirituales, enfrentando la idea de que el mal no se destruye, solo se contiene. La película juega con el simbolismo de la pureza corrompida, el convento como útero del infierno, la cruz como espejo invertido y la luz como una forma más sutil de oscuridad. El último rito es el tránsito entre la vida y la fe, una metáfora del sacrificio absoluto. Lorraine se convierte en un puente entre lo divino y lo humano, y Ed en el testigo silencioso del amor que trasciende la muerte. Su historia finaliza no con la victoria, sino con la aceptación. El mal no muere, pero la fe tampoco. Visualmente, el film imagina tonos fríos y paletas de mármol, con luz dorada solo al final, como redención. El sonido se construye sobre respiraciones, campanas lejanas y el murmullo de oraciones deformadas. Cada plano respira la idea del final inevitable. En el universo Conjuring, esta cinta cierra el círculo. De los objetos malditos a los rituales prohibidos, todo converge en la idea de que lo sagrado y lo profano coexisten en el mismo espacio, el alma humana. La última imagen, el cáliz agrietado, insinúa que la guerra no ha terminado. Solo ha cambiado de lugar. El silencio no es ausencia. Es la forma en que el cielo nos recuerda que aún debemos rezar. Después de meses enfrentando un terror indescriptible, Ed y Lorraine Warren llegan al límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Descubren que el caso no es una simple posesión, sino el último rito de una orden secreta antigua, cuyo propósito es abrir la puerta al reino de la oscuridad. Lorraine, agotada por sus visiones, comprende la verdad. El espíritu que los atormenta no es un solo demonio, sino una parte de algo más grande. Una entidad que se hace llamar la mano de Caín, la primera mano que traicionó a Dios. En una iglesia abandonada, donde el ritual final tiene lugar, Ed se prepara para realizar el exorcismo mientras Lorraine lucha contra las ilusiones y las voces del demonio. Las velas se apagan una tras otra, el aire se vuelve pesado y los susurros comienzan a pronunciar sus nombres, llamándolos desde la oscuridad. Lorraine, aferrándose al rosario heredado de su madre, comienza a rezar con toda su fuerza. Su oración resuena como una luz que atraviesa la noche. En ese instante, Ed ve los rostros de todas las almas que alguna vez ayudaron. Ellas se alzan en un resplandor divino, formando un círculo protector a su alrededor. La entidad grita con 1000 voces al mismo tiempo. Su cuerpo de sombra se desintegra y es absorbido por un símbolo ardiente en forma de cruz. Pero la energía liberada es tan poderosa que lanza a Ed contra el suelo, dejándolo inconsciente. Lorraine lo sostiene entre sus brazos y con lágrimas en los ojos susurra: el amor siempre vence al miedo. Semanas después, Ed despierta en el hospital, débil pero con vida. Lorraine está a su lado, sosteniendo su mano, mirando el pequeño crucifijo en su cuello, ahora con una grieta en el centro. En la escena final, Lorraine entra en la sala de archivos de su casa y escribe el último informe del caso. Cuando cierra el libro, la luz parpadea, y una voz distante susurra: los ritos nunca terminan. La cámara se aleja lentamente hacia la ventana, donde una mano oscura deja su huella sobre el vidrio. La pantalla se oscurece y aparece el texto final. El Conjuro 4, últimos ritos el final, o el comienzo de algo mucho peor. En un mundo donde la fe se enfrenta a las fuerzas del mal, donde los rezos se convierten en armas, y cada sombra puede ocultar algo más que oscuridad, surge un nuevo capítulo en la historia de los Warren. Una batalla espiritual más allá de los límites humanos, donde el miedo no es solo una emoción, sino una presencia real. Inspirada en hechos que desafían la razón, esta es la confrontación final entre la luz y las tinieblas. Bienvenidos al rito más oscuro de todos. El Conjuro 4, últimos ritos. Sinopsis. El aire se vuelve más denso, el silencio se llena de murmullos antiguos, y el alma humana vuelve a enfrentarse a lo inefable. El Conjuro 4. Últimos ritos se abre como una plegaria quebrada. Una invocación fúnebre donde la fe, la muerte y lo sobrenatural se funden en un último enfrentamiento. Ed y Lorraine Warren, ya en el ocaso de sus vidas,
reciben el llamado más oscuro de su carrera, una serie de rituales profanos en Europa que buscan sellar el alma del mundo con un pacto final. Esta es la historia de su última batalla contra el mal absoluto, narrada como un descenso lento hacia el abismo. La oscuridad comienza mucho antes de que los Warren escuchen el primer susurro. En un amanecer silencioso, un pequeño monasterio en las colinas de Vermont despierta cubierto por una niebla espesa que parece tener peso propio. Las campanas no suenan, los pájaros no cantan, solo el murmullo de algo invisible que se desliza entre las piedras antiguas del convento. La Madre Superiora yace muerta, con los ojos abiertos hacia un techo cubierto de símbolos grabados en hollín. El aire huele a cera derretida y a rezos interrumpidos. Así empieza la última historia del universo que Ed y Lorraine Warren construyeron con fe y miedo. Desde los primeros minutos, el espectador es arrojado a un ambiente opresivo. La cámara se mueve lentamente entre corredores húmedos, donde la luz de las velas apenas logra abrir un círculo de seguridad. En las paredes, figuras religiosas están cubiertas con telas negras, como si alguien intentara ocultarlas de algo que todavía las observa. En medio de ese silencio, un sacerdote anciano encuentra un libro ritual imposible de identificar, hecho de cuero antiguo y páginas que parecen respirar. Ese hallazgo se convierte en el punto de partida de últimos ritos. La noticia de una serie de posesiones en el monasterio llega hasta Ed y Lorraine, quienes, envejecidos y cargados de cicatrices invisibles, deciden investigar por última vez. El guión construye una atmósfera de despedida, una sensación de peso en cada paso, como si ellos supieran que este viaje será el último. Lorraine percibe visiones antes de llegar, sombras que se abren como bocas y un niño vestido de monaguillo que repite una plegaria sin sonido. Todo anuncia que la entidad que los espera no pertenece a este mundo ni al infierno habitual de los casos anteriores. La trama se desarrolla con un ritmo pausado, ceremonial. Cada escena parece un cuadro. Los tonos son fríos, azulados, con destellos dorados que recuerdan la luz de un altar abandonado. El monasterio se convierte en un personaje más. Sus pasillos cambian de forma, sus puertas se cierran solas, y el eco de pasos que no pertenecen a nadie guía a los protagonistas hacia una cripta sellada. Allí encuentran el nombre que marcará la historia: Amoniel, un ángel caído que, según el libro hallado, fue expulsado no por rebeldía, sino por haber intentado liberar a las almas condenadas. Su castigo fue quedar atrapado entre los mundos, alimentándose de la fe de los vivos. La película construye su horror a través del silencio, las texturas y la luz. No hay sustos gratuitos. Hay respiraciones lentas, puertas que se abren sin viento, y la sensación constante de que alguien está rezando detrás del espectador. Lorraine, sensible como siempre, empieza a percibir que la entidad no busca destruir, sino completar un ritual interrumpido hace siglos. Los últimos ritos de un alma que jamás fue absuelta. Pero en esa búsqueda, el demonio encuentra una grieta: el dolor humano. Se infiltra en los recuerdos de los Warren, proyectando imágenes del pasado, de los niños que no pudieron salvar, de los exorcismos que fracasaron. El punto medio del filme marca un descenso literal y espiritual. Ed descubre un subsuelo oculto bajo el monasterio, una catacumba donde los cuerpos de monjas descansan en posición de oración, pero con marcas de fuego en el pecho. En las paredes, frases escritas con sangre relatan un rito antiguo. El perdón sin fe abre la puerta al vacío. El símbolo que aparece en los cuerpos coincide con el del libro maldito, y Lorraine comprende que Amoniel no es un demonio corriente, sino una fuerza que se manifiesta donde la fe se corrompe por el miedo. El clímax llega cuando los Warren descubren que el monasterio fue construido sobre las ruinas de un templo pagano, donde antiguamente se realizaban ritos de tránsito, ceremonias destinadas a guiar a los muertos hacia la luz. Sin embargo, durante la Edad Media, esos ritos fueron prohibidos y sellados con rezos inversos. Los espíritus quedaron atrapados entre mundos, clamando por un sacerdote que nunca llegó. Amoniel, guardián de esas almas, enloqueció con los siglos. Su grito se convirtió en eco eterno en las piedras del convento. En una secuencia magistralmente descrita, Lorraine entra en trance. Las luces tiemblan. El suelo vibra como si el corazón del edificio latiera.
Ella comprende que el único modo de liberar al ángel caído es completar el rito, pero el precio será alto, una vida ofrecida en pureza. Ed intenta detenerla, pero sus fuerzas ya no bastan. Los relojes se detienen, las velas arden al revés, el tiempo se pliega sobre sí mismo. Lorraine camina hacia el altar con una serenidad aterradora. La cámara gira en torno a ella, elevándose lentamente mientras el techo del monasterio se abre en una lluvia de ceniza y luz. La tierra parece absorber el sonido, y por un instante todo queda suspendido entre el cielo y la nada. Epílogo y análisis simbólico. El Conjuro 4. Últimos ritos no es solo una historia de terror, sino una meditación sobre la fe y la finitud. Representa el cierre del ciclo de los Warren como guerreros espirituales, enfrentando la idea de que el mal no se destruye, solo se contiene. La película juega con el simbolismo de la pureza corrompida, el convento como útero del infierno, la cruz como espejo invertido y la luz como una forma más sutil de oscuridad. El último rito es el tránsito entre la vida y la fe, una metáfora del sacrificio absoluto. Lorraine se convierte en un puente entre lo divino y lo humano, y Ed en el testigo silencioso del amor que trasciende la muerte. Su historia finaliza no con la victoria, sino con la aceptación. El mal no muere, pero la fe tampoco. Visualmente, el film imagina tonos fríos y paletas de mármol, con luz dorada solo al final, como redención. El sonido se construye sobre respiraciones, campanas lejanas y el murmullo de oraciones deformadas. Cada plano respira la idea del final inevitable. En el universo Conjuring, esta cinta cierra el círculo. De los objetos malditos a los rituales prohibidos, todo converge en la idea de que lo sagrado y lo profano coexisten en el mismo espacio, el alma humana. La última imagen, el cáliz agrietado, insinúa que la guerra no ha terminado, solo ha cambiado de lugar. El silencio no es ausencia, es la forma en que el cielo nos recuerda que aún debemos rezar. Después de meses enfrentando un terror indescriptible, Ed y Lorraine Warren llegan al límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Descubren que el caso no es una simple posesión, sino el último rito de una orden secreta antigua, cuyo propósito es abrir la puerta al reino de la oscuridad. Lorraine, agotada por sus visiones, comprende la verdad. El espíritu que los atormenta no es un solo demonio, sino una parte de algo más grande. Una entidad que se hace llamar la mano de Caín, la primera mano que traicionó a Dios. En una iglesia abandonada, donde el ritual final tiene lugar, Ed se prepara para realizar el exorcismo mientras Lorraine lucha contra las ilusiones y las voces del demonio. Las velas se apagan una tras otra, el aire se vuelve pesado y los susurros comienzan a pronunciar sus nombres, llamándolos desde la oscuridad. Lorraine, aferrándose al rosario heredado de su madre, comienza a rezar con toda su fuerza. Su oración resuena como una luz que atraviesa la noche. En ese instante, Ed ve los rostros de todas las almas que alguna vez ayudaron. Ellas se alzan en un resplandor divino, formando un círculo protector a su alrededor. La entidad grita con 1000 voces al mismo tiempo. Su cuerpo de sombra se desintegra y es absorbido por un símbolo ardiente en forma de cruz. Pero la energía liberada es tan poderosa que lanza a Ed contra el suelo, dejándolo inconsciente. Lorraine lo sostiene entre sus brazos y con lágrimas en los ojos susurra: el amor siempre vence al miedo. Semanas después, Ed despierta en el hospital, débil pero con vida. Lorraine está a su lado, sosteniendo su mano, mirando el pequeño crucifijo en su cuello, ahora con una grieta en el centro. En la escena final, Lorraine entra en la sala de archivos de su casa y escribe el último informe del caso. Cuando cierra el libro, la luz parpadea, y una voz distante susurra: los ritos nunca terminan. La cámara se aleja lentamente hacia la ventana, donde una mano oscura deja su huella sobre el vidrio. La pantalla se oscurece y aparece el texto final. El Conjuro 4, último rito es el final, o el comienzo de algo mucho peor. En un mundo donde la fe se enfrenta a las fuerzas del mal, donde los rezos se convierten en armas, y cada sombra puede ocultar algo más que oscuridad, surge un nuevo capítulo en la historia de los Warren. Una batalla espiritual más allá de los límites humanos,
donde el miedo no es solo una emoción, sino una presencia real. Inspirada en hechos que desafían la razón, esta es la confrontación final entre la luz y las tinieblas. Bienvenidos al rito más oscuro de todos. El Conjuro 4. Últimos ritos. Sinopsis. El aire se vuelve más denso, el silencio se llena de murmullos antiguos, y el alma humana vuelve a enfrentarse a lo inefable. El Conjuro 4. Últimos ritos se abre como una plegaria quebrada. Una invocación fúnebre donde la fe, la muerte y lo sobrenatural se funden en un último enfrentamiento. Ed y Lorraine Warren, ya en el ocaso de sus vidas, reciben el llamado más oscuro de su carrera. Una serie de rituales profanos en Europa que buscan sellar el alma del mundo con un pacto final. Esta es la historia de su última batalla contra el mal absoluto, narrada como un descenso lento hacia el abismo. La oscuridad comienza mucho antes de que los Warren escuchen el primer susurro. En un amanecer silencioso, un pequeño monasterio en las colinas de Vermont despierta cubierto por una niebla espesa que parece tener peso propio. Las campanas no suenan, los pájaros no cantan, solo el murmullo de algo invisible que se desliza entre las piedras antiguas del convento. La Madre Superiora yace muerta, con los ojos abiertos hacia un techo cubierto de símbolos grabados en hollín. El aire huele a cera derretida y a rezos interrumpidos. Así empieza la última historia del universo que Ed y Lorraine Warren construyeron con fe y miedo. Desde los primeros minutos, el espectador es arrojado a un ambiente opresivo. La cámara se mueve lentamente entre corredores húmedos, donde la luz de las velas apenas logra abrir un círculo de seguridad. En las paredes, figuras religiosas están cubiertas con telas negras, como si alguien intentara ocultarlas de algo que todavía las observa. En medio de ese silencio, un sacerdote anciano encuentra un libro ritual imposible de identificar, hecho de cuero antiguo y páginas que parecen respirar. Ese hallazgo se convierte en el punto de partida de últimos ritos. La noticia de una serie de posesiones en el monasterio llega hasta Ed y Lorraine, quienes, envejecidos y cargados de cicatrices invisibles, deciden investigar por última vez. El guión construye una atmósfera de despedida, una sensación de peso en cada paso, como si ellos supieran que este viaje será el último. Lorraine percibe visiones antes de llegar, sombras que se abren como bocas y un niño vestido de monaguillo que repite una plegaria sin sonido. Todo anuncia que la entidad que los espera no pertenece a este mundo ni al infierno habitual de los casos anteriores. La trama se desarrolla con un ritmo pausado, ceremonial. Cada escena parece un cuadro. Los tonos son fríos, azulados, con destellos dorados que recuerdan la luz de un altar abandonado. El monasterio se convierte en un personaje más. Sus pasillos cambian de forma, sus puertas se cierran solas, y el eco de pasos que no pertenecen a nadie guía a los protagonistas hacia una cripta sellada. Allí encuentran el nombre que marcará la historia: Amoniel, un ángel caído que, según el libro hallado, fue expulsado no por rebeldía, sino por haber intentado liberar a las almas condenadas. Su castigo fue quedar atrapado entre los mundos, alimentándose de la fe de los vivos. La película construye su horror a través del silencio, las texturas y la luz. No hay sustos gratuitos. Hay respiraciones lentas, puertas que se abren sin viento, y la sensación constante de que alguien está rezando detrás del espectador. Lorraine, sensible como siempre, empieza a percibir que la entidad no busca destruir, sino completar un ritual interrumpido hace siglos. Los últimos ritos de un alma que jamás fue absuelta. Pero en esa búsqueda, el demonio encuentra una grieta: el dolor humano. Se infiltra en los recuerdos de los Warren, proyectando imágenes del pasado, de los niños que no pudieron salvar, de los exorcismos que fracasaron. El punto medio del filme marca un descenso literal y espiritual. Ed descubre un subsuelo oculto bajo el monasterio, una catacumba donde los cuerpos de monjas descansan en posición de oración, pero con marcas de fuego en el pecho. En las paredes, frases escritas con sangre relatan un rito antiguo. El perdón sin fe abre la puerta al vacío. El símbolo que aparece en los cuerpos coincide con el del libro maldito, y Lorraine comprende que Amoniel no es un demonio corriente, sino una fuerza que se manifiesta donde la fe se corrompe por el miedo.
El clímax llega cuando los Warren descubren que el monasterio fue construido sobre las ruinas de un templo pagano, donde antiguamente se realizaban ritos de tránsito, ceremonias destinadas a guiar a los muertos hacia la luz. Sin embargo, durante la Edad Media, esos ritos fueron prohibidos y sellados con rezos inversos. Los espíritus quedaron atrapados entre mundos, clamando por un sacerdote que nunca llegó. Amoniel, guardián de esas almas, enloqueció con los siglos. Su grito se convirtió en eco eterno en las piedras del convento. En una secuencia magistralmente descrita, Lorraine entra en trance. Las luces tiemblan. El suelo vibra como si el corazón del edificio latiera. Ella comprende que el único modo de liberar al ángel caído es completar el rito. Pero el precio será alto. Una vida ofrecida en pureza. Ed intenta detenerla, pero sus fuerzas ya no bastan. Los relojes se detienen. Las velas arden al revés. El tiempo se pliega sobre sí mismo. Lorraine camina hacia el altar con una serenidad aterradora. La cámara gira en torno a ella, elevándose lentamente mientras el techo del monasterio se abre en una lluvia de ceniza y luz. La tierra parece absorber el sonido, y por un instante todo queda suspendido entre el cielo y la nada. Epílogo y análisis simbólico. El Conjuro 4. Últimos ritos no es solo una historia de terror, sino una meditación sobre la fe y la finitud. Representa el cierre del ciclo de los Warren como guerreros espirituales, enfrentando la idea de que el mal no se destruye, solo se contiene. La película juega con el simbolismo de la pureza corrompida, el convento como útero del infierno, la cruz como espejo invertido y la luz como una forma más sutil de oscuridad. El último rito es el tránsito entre la vida y la fe, una metáfora del sacrificio absoluto. Lorraine se convierte en un puente entre lo divino y lo humano, y Ed en el testigo silencioso del amor que trasciende la muerte. Su historia finaliza no con la victoria, sino con la aceptación. El mal no muere, pero la fe tampoco. Visualmente, el film imagina tonos fríos y paletas de mármol, con luz dorada solo al final, como redención. El sonido se construye sobre respiraciones, campanas lejanas y el murmullo de oraciones deformadas. Cada plano respira la idea del final inevitable. En el universo Conjuring, esta cinta cierra el círculo. De los objetos malditos a los rituales prohibidos, todo converge en la idea de que lo sagrado y lo profano coexisten en el mismo espacio, el alma humana. La última imagen, el cáliz agrietado, insinúa que la guerra no ha terminado. Solo ha cambiado de lugar. El silencio no es ausencia. Es la forma en que el cielo nos recuerda que aún debemos rezar. Después de meses enfrentando un terror indescriptible, Ed y Lorraine Warren llegan al límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Descubren que el caso no es una simple posesión, sino el último rito de una orden secreta antigua, cuyo propósito es abrir la puerta al reino de la oscuridad. Lorraine, agotada por sus visiones, comprende la verdad. El espíritu que los atormenta no es un solo demonio, sino una parte de algo más grande. Una entidad que se hace llamar la mano de Caín, la primera mano que traicionó a Dios. En una iglesia abandonada, donde el ritual final tiene lugar, Ed se prepara para realizar el exorcismo mientras Lorraine lucha contra las ilusiones y las voces del demonio. Las velas se apagan una tras otra, el aire se vuelve pesado y los susurros comienzan a pronunciar sus nombres, llamándolos desde la oscuridad. Lorraine, aferrándose al rosario heredado de su madre, comienza a rezar con toda su fuerza. Su oración resuena como una luz que atraviesa la noche. En ese instante, Ed ve los rostros de todas las almas que alguna vez ayudaron. Ellas se alzan en un resplandor divino, formando un círculo protector a su alrededor. La entidad grita con 1000 voces al mismo tiempo. Su cuerpo de sombra se desintegra y es absorbido por un símbolo ardiente en forma de cruz. Pero la energía liberada es tan poderosa que lanza a Ed contra el suelo, dejándolo inconsciente. Lorraine lo sostiene entre sus brazos y con lágrimas en los ojos susurra: el amor siempre vence al miedo. Semanas después, Ed despierta en el hospital, débil pero con vida. Lorraine está a su lado, sosteniendo su mano, mirando el pequeño crucifijo en su cuello, ahora con una grieta en el centro. En la escena final, Lorraine entra en la sala de archivos de su casa y escribe el último informe del caso.
Cuando cierra el libro, la luz parpadea, y una voz distante susurra, los ritos nunca terminan. La cámara se aleja lentamente hacia la ventana, donde una mano oscura deja su huella sobre el vidrio. La pantalla se oscurece y aparece el texto final. El Conjuro 4, últimos ritos el final, o el comienzo de algo mucho peor. En un mundo donde la fe se enfrenta a las fuerzas del mal, donde los rezos se convierten en armas, y cada sombra puede ocultar algo más que oscuridad, surge un nuevo capítulo en la historia de los Warren. Una batalla espiritual más allá de los límites humanos, donde el miedo no es solo una emoción, sino una presencia real. Inspirada en hechos que desafían la razón, esta es la confrontación final entre la luz y las tinieblas. Bienvenidos al rito más oscuro de todos. El Conjuro 4, últimos ritos. Sinopsis. El aire se vuelve más denso, el silencio se llena de murmullos antiguos, y el alma humana vuelve a enfrentarse a lo inefable. El Conjuro 4. Últimos ritos se abre como una plegaria quebrada. Una invocación fúnebre donde la fe, la muerte y lo sobrenatural se funden en un último enfrentamiento. Ed y Lorraine Warren, ya en el ocaso de sus vidas, reciben el llamado más oscuro de su carrera. Una serie de rituales profanos en Europa que buscan sellar el alma del mundo con un pacto final. Esta es la historia de su última batalla contra el mal absoluto, narrada como un descenso lento hacia el abismo. La oscuridad comienza mucho antes de que los Warren escuchen el primer susurro. En un amanecer silencioso, un pequeño monasterio en las colinas de Vermont despierta cubierto por una niebla espesa que parece tener peso propio. Las campanas no suenan, los pájaros no cantan, solo el murmullo de algo invisible que se desliza entre las piedras antiguas del convento. La Madre Superiora yace muerta, con los ojos abiertos hacia un techo cubierto de símbolos grabados en hollín. El aire huele a cera derretida y a rezos interrumpidos. Así empieza la última historia del universo que Ed y Lorraine Warren construyeron con fe y miedo. Desde los primeros minutos, el espectador es arrojado a un ambiente opresivo. La cámara se mueve lentamente entre corredores húmedos, donde la luz de las velas apenas logra abrir un círculo de seguridad. En las paredes, figuras religiosas están cubiertas con telas negras, como si alguien intentara ocultarlas de algo que todavía las observa. En medio de ese silencio, un sacerdote anciano encuentra un libro ritual imposible de identificar, hecho de cuero antiguo y páginas que parecen respirar. Ese hallazgo se convierte en el punto de partida de últimos ritos. La noticia de una serie de posesiones en el monasterio llega hasta Ed y Lorraine, quienes, envejecidos y cargados de cicatrices invisibles, deciden investigar por última vez. El guión construye una atmósfera de despedida, una sensación de peso en cada paso, como si ellos supieran que este viaje será el último. Lorraine percibe visiones antes de llegar, sombras que se abren como bocas y un niño vestido de monaguillo que repite una plegaria sin sonido. Todo anuncia que la entidad que los espera no pertenece a este mundo ni al infierno habitual de los casos anteriores. La trama se desarrolla con un ritmo pausado, ceremonial. Cada escena parece un cuadro. Los tonos son fríos, azulados, con destellos dorados que recuerdan la luz de un altar abandonado. El monasterio se convierte en un personaje más. Sus pasillos cambian de forma, sus puertas se cierran solas, y el eco de pasos que no pertenecen a nadie guía a los protagonistas hacia una cripta sellada. Allí encuentran el nombre que marcará la historia: Amoniel, un ángel caído que, según el libro hallado, fue expulsado no por rebeldía, sino por haber intentado liberar a las almas condenadas. Su castigo fue quedar atrapado entre los mundos, alimentándose de la fe de los vivos. La película construye su horror a través del silencio, las texturas y la luz. No hay sustos gratuitos. Hay respiraciones lentas, puertas que se abren sin viento, y la sensación constante de que alguien está rezando detrás del espectador. Lorraine, sensible como siempre, empieza a percibir que la entidad no busca destruir, sino completar un ritual interrumpido hace siglos. Los últimos ritos de un alma que jamás fue absuelta. Pero en esa búsqueda, el demonio encuentra una grieta: el dolor humano. Se infiltra en los recuerdos de los Warren,
proyectando imágenes del pasado, de los niños que no pudieron salvar, de los exorcismos que fracasaron. El punto medio del filme marca un descenso literal y espiritual. Ed descubre un subsuelo oculto bajo el monasterio, una catacumba donde los cuerpos de monjas descansan en posición de oración, pero con marcas de fuego en el pecho. En las paredes, frases escritas con sangre relatan un rito antiguo. El perdón sin fe abre la puerta al vacío. El símbolo que aparece en los cuerpos coincide con el del libro maldito, y Lorraine comprende que Amoniel no es un demonio corriente, sino una fuerza que se manifiesta donde la fe se corrompe por el miedo. El clímax llega cuando los Warren descubren que el monasterio fue construido sobre las ruinas de un templo pagano, donde antiguamente se realizaban ritos de tránsito, ceremonias destinadas a guiar a los muertos hacia la luz. Sin embargo, durante la Edad Media, esos ritos fueron prohibidos y sellados con rezos inversos. Los espíritus quedaron atrapados entre mundos, clamando por un sacerdote que nunca llegó. Amoniel, guardián de esas almas, enloqueció con los siglos. Su grito se convirtió en eco eterno en las piedras del convento. En una secuencia magistralmente descrita, Lorraine entra en trance. Las luces tiemblan. El suelo vibra como si el corazón del edificio latiera. Ella comprende que el único modo de liberar al ángel caído es completar el rito. Pero el precio será alto. Una vida ofrecida en pureza. Ed intenta detenerla, pero sus fuerzas ya no bastan. Los relojes se detienen. Las velas arden al revés. El tiempo se pliega sobre sí mismo. Lorraine camina hacia el altar con una serenidad aterradora. La cámara gira en torno a ella, elevándose lentamente mientras el techo del monasterio se abre en una lluvia de ceniza y luz. La tierra parece absorber el sonido, y por un instante todo queda suspendido entre el cielo y la nada. Epílogo y análisis simbólico. El Conjuro 4. Últimos ritos no es solo una historia de terror, sino una meditación sobre la fe y la finitud. Representa el cierre del ciclo de los Warren como guerreros espirituales, enfrentando la idea de que el mal no se destruye, solo se contiene. La película juega con el simbolismo de la pureza corrompida, el convento como útero del infierno, la cruz como espejo invertido y la luz como una forma más sutil de oscuridad. El último rito es el tránsito entre la vida y la fe, una metáfora del sacrificio absoluto. Lorraine se convierte en un puente entre lo divino y lo humano, y Ed en el testigo silencioso del amor que trasciende la muerte. Su historia finaliza no con la victoria, sino con la aceptación. El mal no muere, pero la fe tampoco. Visualmente, el film imagina tonos fríos y paletas de mármol, con luz dorada solo al final, como redención. El sonido se construye sobre respiraciones, campanas lejanas y el murmullo de oraciones deformadas. Cada plano respira la idea del final inevitable. En el universo Conjuring, esta cinta cierra el círculo. De los objetos malditos a los rituales prohibidos, todo converge en la idea de que lo sagrado y lo profano coexisten en el mismo espacio, el alma humana. La última imagen, el cáliz agrietado, insinúa que la guerra no ha terminado, solo ha cambiado de lugar. El silencio no es ausencia, es la forma en que el cielo nos recuerda que aún debemos rezar. Después de meses enfrentando un terror indescriptible, Ed y Lorraine Warren llegan al límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Descubren que el caso no es una simple posesión, sino el último rito de una orden secreta antigua, cuyo propósito es abrir la puerta al reino de la oscuridad. Lorraine, agotada por sus visiones, comprende la verdad. El espíritu que los atormenta no es un solo demonio, sino una parte de algo más grande. Una entidad que se hace llamar la mano de Caín, la primera mano que traicionó a Dios. En una iglesia abandonada, donde el ritual final tiene lugar, Ed se prepara para realizar el exorcismo mientras Lorraine lucha contra las ilusiones y las voces del demonio. Las velas se apagan una tras otra, el aire se vuelve pesado y los susurros comienzan a pronunciar sus nombres, llamándolos desde la oscuridad. Lorraine, aferrándose al rosario heredado de su madre, comienza a rezar con toda su fuerza. Su oración resuena como una luz que atraviesa la noche. En ese instante, Ed ve los rostros de todas las almas que alguna vez ayudaron. Ellas se alzan en un resplandor divino, formando un círculo protector a su alrededor.
La entidad grita con 1000 voces al mismo tiempo. Su cuerpo de sombra se desintegra y es absorbido por un símbolo ardiente en forma de cruz. Pero la energía liberada es tan poderosa que lanza a Ed contra el suelo, dejándolo inconsciente. Lorraine lo sostiene entre sus brazos y con lágrimas en los ojos susurra: el amor siempre vence al miedo. Semanas después, Ed despierta en el hospital, débil pero con vida. Lorraine está a su lado, sosteniendo su mano, mirando el pequeño crucifijo en su cuello, ahora con una grieta en el centro. En la escena final, Lorraine entra en la sala de archivos de su casa y escribe el último informe del caso. Cuando cierra el libro, la luz parpadea, y una voz distante susurra: los ritos nunca terminan. La cámara se aleja lentamente hacia la ventana, donde una mano oscura deja su huella sobre el vidrio. La pantalla se oscurece y aparece el texto final. El Conjuro 4, últimos ritos el final, o el comienzo de algo mucho peor. En un mundo donde la fe se enfrenta a las fuerzas del mal, donde los rezos se convierten en armas, y cada sombra puede ocultar algo más que oscuridad, surge un nuevo capítulo en la historia de los Warren. Una batalla espiritual más allá de los límites humanos, donde el miedo no es solo una emoción, sino una presencia real. Inspirada en hechos que desafían la razón, esta es la confrontación final entre la luz y las tinieblas. Bienvenidos al rito más oscuro de todos. El Conjuro 4, últimos ritos. Sinopsis. El aire se vuelve más denso, el silencio se llena de murmullos antiguos, y el alma humana vuelve a enfrentarse a lo inefable. El Conjuro 4. Últimos ritos se abre como una plegaria quebrada. Una invocación fúnebre donde la fe, la muerte y lo sobrenatural se funden en un último enfrentamiento. Ed y Lorraine Warren, ya en el ocaso de sus vidas, reciben el llamado más oscuro de su carrera. Una serie de rituales profanos en Europa que buscan sellar el alma del mundo con un pacto final. Esta es la historia de su última batalla contra el mal absoluto, narrada como un descenso lento hacia el abismo. La oscuridad comienza mucho antes de que los Warren escuchen el primer susurro. En un amanecer silencioso, un pequeño monasterio en las colinas de Vermont despierta cubierto por una niebla espesa que parece tener peso propio. Las campanas no suenan, los pájaros no cantan, solo el murmullo de algo invisible que se desliza entre las piedras antiguas del convento. La Madre Superiora yace muerta, con los ojos abiertos hacia un techo cubierto de símbolos grabados en hollín. El aire huele a cera derretida y a rezos interrumpidos. Así empieza la última historia del universo que Ed y Lorraine Warren construyeron con fe y miedo. Desde los primeros minutos, el espectador es arrojado a un ambiente opresivo. La cámara se mueve lentamente entre corredores húmedos, donde la luz de las velas apenas logra abrir un círculo de seguridad. En las paredes, figuras religiosas están cubiertas con telas negras, como si alguien intentara ocultarlas de algo que todavía las observa. En medio de ese silencio, un sacerdote anciano encuentra un libro ritual imposible de identificar, hecho de cuero antiguo y páginas que parecen respirar. Ese hallazgo se convierte en el punto de partida de últimos ritos. La noticia de una serie de posesiones en el monasterio llega hasta Ed y Lorraine, quienes, envejecidos y cargados de cicatrices invisibles, deciden investigar por última vez. El guión construye una atmósfera de despedida, una sensación de peso en cada paso, como si ellos supieran que este viaje será el último. Lorraine percibe visiones antes de llegar, sombras que se abren como bocas y un niño vestido de monaguillo que repite una plegaria sin sonido. Todo anuncia que la entidad que los espera no pertenece a este mundo ni al infierno habitual de los casos anteriores. La trama se desarrolla con un ritmo pausado, ceremonial. Cada escena parece un cuadro. Los tonos son fríos, azulados, con destellos dorados que recuerdan la luz de un altar abandonado. El monasterio se convierte en un personaje más. Sus pasillos cambian de forma, sus puertas se cierran solas, y el eco de pasos que no pertenecen a nadie guía a los protagonistas hacia una cripta sellada. Allí encuentran el nombre que marcará la historia: Amoniel, un ángel caído que, según el libro hallado, fue expulsado no por rebeldía, sino por haber intentado liberar a las almas condenadas.
Su castigo fue quedar atrapado entre los mundos, alimentándose de la fe de los vivos. La película construye su horror a través del silencio, las texturas y la luz. No hay sustos gratuitos. Hay respiraciones lentas, puertas que se abren sin viento, y la sensación constante de que alguien está rezando detrás del espectador. Lorraine, sensible como siempre, empieza a percibir que la entidad no busca destruir, sino completar un ritual interrumpido hace siglos. Los últimos ritos de un alma que jamás fue absuelta. Pero en esa búsqueda, el demonio encuentra una grieta, el dolor humano. Se infiltra en los recuerdos de los Warren, proyectando imágenes del pasado, de los niños que no pudieron salvar, de los exorcismos que fracasaron. El punto medio del filme marca un descenso literal y espiritual. Ed descubre un subsuelo oculto bajo el monasterio, una catacumba donde los cuerpos de monjas descansan en posición de oración, pero con marcas de fuego en el pecho. En las paredes, frases escritas con sangre relatan un rito antiguo. El perdón sin fe abre la puerta al vacío. El símbolo que aparece en los cuerpos coincide con el del libro maldito, y Lorraine comprende que Amoniel no es un demonio corriente, sino una fuerza que se manifiesta donde la fe se corrompe por el miedo. El clímax llega cuando los Warren descubren que el monasterio fue construido sobre las ruinas de un templo pagano, donde antiguamente se realizaban ritos de tránsito, ceremonias destinadas a guiar a los muertos hacia la luz. Sin embargo, durante la Edad Media, esos ritos fueron prohibidos y sellados con rezos inversos. Los espíritus quedaron atrapados entre mundos, clamando por un sacerdote que nunca llegó. Amoniel, guardián de esas almas, enloqueció con los siglos. Su grito se convirtió en eco eterno en las piedras del convento. En una secuencia magistralmente descrita, Lorraine entra en trance. Las luces tiemblan. El suelo vibra como si el corazón del edificio latiera. Ella comprende que el único modo de liberar al ángel caído es completar el rito. Pero el precio será alto. Una vida ofrecida en pureza. Ed intenta detenerla, pero sus fuerzas ya no bastan. Los relojes se detienen. Las velas arden al revés. El tiempo se pliega sobre sí mismo. Lorraine camina hacia el altar con una serenidad aterradora. La cámara gira en torno a ella, elevándose lentamente mientras el techo del monasterio se abre en una lluvia de ceniza y luz. La tierra parece absorber el sonido, y por un instante todo queda suspendido entre el cielo y la nada. Epílogo y análisis simbólico. El Conjuro 4. Últimos ritos no es solo una historia de terror, sino una meditación sobre la fe y la finitud. Representa el cierre del ciclo de los Warren como guerreros espirituales, enfrentando la idea de que el mal no se destruye, solo se contiene. La película juega con el simbolismo de la pureza corrompida, el convento como útero del infierno, la cruz como espejo invertido y la luz como una forma más sutil de oscuridad. El último rito es el tránsito entre la vida y la fe, una metáfora del sacrificio absoluto. Lorraine se convierte en un puente entre lo divino y lo humano, y Ed en el testigo silencioso del amor que trasciende la muerte. Su historia finaliza no con la victoria, sino con la aceptación. El mal no muere, pero la fe tampoco. Visualmente, el film imagina tonos fríos y paletas de mármol, con luz dorada solo al final, como redención. El sonido se construye sobre respiraciones, campanas lejanas y el murmullo de oraciones deformadas. Cada plano respira la idea del final inevitable. En el universo Conjuring, esta cinta cierra el círculo. De los objetos malditos a los rituales prohibidos, todo converge en la idea de que lo sagrado y lo profano coexisten en el mismo espacio, el alma humana. La última imagen, el cáliz agrietado, insinúa que la guerra no ha terminado, solo ha cambiado de lugar. El silencio no es ausencia, es la forma en que el cielo nos recuerda que aún debemos rezar. Después de meses enfrentando un terror indescriptible, Ed y Lorraine Warren llegan al límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Descubren que el caso no es una simple posesión, sino el último rito de una orden secreta antigua, cuyo propósito es abrir la puerta al reino de la oscuridad. Lorraine, agotada por sus visiones, comprende la verdad. El espíritu que los atormenta no es un solo demonio, sino una parte de algo más grande.
una entidad que se hace llamar la mano de Caín, la primera mano que traicionó a Dios. En una iglesia abandonada, donde el ritual final tiene lugar, Ed se prepara para realizar el exorcismo mientras Lorraine lucha contra las ilusiones y las voces del demonio. Las velas se apagan una tras otra, el aire se vuelve pesado y los susurros comienzan a pronunciar sus nombres, llamándolos desde la oscuridad. Lorraine, aferrándose al rosario heredado de su madre, comienza a rezar con toda su fuerza. Su oración resuena como una luz que atraviesa la noche. En ese instante, Ed ve los rostros de todas las almas que alguna vez ayudaron. Ellas se alzan en un resplandor divino, formando un círculo protector a su alrededor. La entidad grita con 1000 voces al mismo tiempo. Su cuerpo de sombra se desintegra y es absorbido por un símbolo ardiente en forma de cruz. Pero la energía liberada es tan poderosa que lanza a Ed contra el suelo, dejándolo inconsciente. Lorraine lo sostiene entre sus brazos y con lágrimas en los ojos susurra: el amor siempre vence al miedo. Semanas después, Ed despierta en el hospital, débil pero con vida. Lorraine está a su lado, sosteniendo su mano, mirando el pequeño crucifijo en su cuello, ahora con una grieta en el centro. En la escena final, Lorraine entra en la sala de archivos de su casa y escribe el último informe del caso. Cuando cierra el libro, la luz parpadea, y una voz distante susurra: los ritos nunca terminan. La cámara se aleja lentamente hacia la ventana, donde una mano oscura deja su huella sobre el vidrio. La pantalla se oscurece y aparece el texto final. El Conjuro 4, últimos ritos el final, o el comienzo de algo mucho peor. En un mundo donde la fe se enfrenta a las fuerzas del mal, donde los rezos se convierten en armas, y cada sombra puede ocultar algo más que oscuridad, surge un nuevo capítulo en la historia de los Warren. Una batalla espiritual más allá de los límites humanos, donde el miedo no es solo una emoción, sino una presencia real. Inspirada en hechos que desafían la razón, esta es la confrontación final entre la luz y las tinieblas. Bienvenidos al rito más oscuro de todos. El Conjuro 4, últimos ritos. Sinopsis. El aire se vuelve más denso, el silencio se llena de murmullos antiguos, y el alma humana vuelve a enfrentarse a lo inefable. El Conjuro 4. Últimos ritos se abre como una plegaria quebrada. Una invocación fúnebre donde la fe, la muerte y lo sobrenatural se funden en un último enfrentamiento. Ed y Lorraine Warren, ya en el ocaso de sus vidas, reciben el llamado más oscuro de su carrera. Una serie de rituales profanos en Europa que buscan sellar el alma del mundo con un pacto final. Esta es la historia de su última batalla contra el mal absoluto, narrada como un descenso lento hacia el abismo. La oscuridad comienza mucho antes de que los Warren escuchen el primer susurro. En un amanecer silencioso, un pequeño monasterio en las colinas de Vermont despierta cubierto por una niebla espesa que parece tener peso propio. Las campanas no suenan, los pájaros no cantan, solo el murmullo de algo invisible que se desliza entre las piedras antiguas del convento. La Madre Superiora yace muerta, con los ojos abiertos hacia un techo cubierto de símbolos grabados en hollín. El aire huele a cera derretida y a rezos interrumpidos. Así empieza la última historia del universo que Ed y Lorraine Warren construyeron con fe y miedo. Desde los primeros minutos, el espectador es arrojado a un ambiente opresivo. La cámara se mueve lentamente entre corredores húmedos, donde la luz de las velas apenas logra abrir un círculo de seguridad. En las paredes, figuras religiosas están cubiertas con telas negras, como si alguien intentara ocultarlas de algo que todavía las observa. En medio de ese silencio, un sacerdote anciano encuentra un libro ritual imposible de identificar, hecho de cuero antiguo y páginas que parecen respirar. Ese hallazgo se convierte en el punto de partida de últimos ritos. La noticia de una serie de posesiones en el monasterio llega hasta Ed y Lorraine, quienes, envejecidos y cargados de cicatrices invisibles, deciden investigar por última vez. El guión construye una atmósfera de despedida, una sensación de peso en cada paso, como si ellos supieran que este viaje será el último. Lorraine percibe visiones antes de llegar, sombras que se abren como bocas y un niño vestido de monaguillo que repite una plegaria sin sonido.
Todo anuncia que la entidad que los espera no pertenece a este mundo ni al infierno habitual de los casos anteriores. La trama se desarrolla con un ritmo pausado, ceremonial. Cada escena parece un cuadro. Los tonos son fríos, azulados, con destellos dorados que recuerdan la luz de un altar abandonado. El monasterio se convierte en un personaje más. Sus pasillos cambian de forma, sus puertas se cierran solas, y el eco de pasos que no pertenecen a nadie guía a los protagonistas hacia una cripta sellada. Allí encuentran el nombre que marcará la historia: Amoniel, un ángel caído que, según el libro hallado, fue expulsado no por rebeldía, sino por haber intentado liberar a las almas condenadas. Su castigo fue quedar atrapado entre los mundos, alimentándose de la fe de los vivos. La película construye su horror a través del silencio, las texturas y la luz. No hay sustos gratuitos. Hay respiraciones lentas, puertas que se abren sin viento, y la sensación constante de que alguien está rezando detrás del espectador. Lorraine, sensible como siempre, empieza a percibir que la entidad no busca destruir, sino completar un ritual interrumpido hace siglos. Los últimos ritos de un alma que jamás fue absuelta. Pero en esa búsqueda, el demonio encuentra una grieta: el dolor humano. Se infiltra en los recuerdos de los Warren, proyectando imágenes del pasado, de los niños que no pudieron salvar, de los exorcismos que fracasaron. El punto medio del filme marca un descenso literal y espiritual. Ed descubre un subsuelo oculto bajo el monasterio, una catacumba donde los cuerpos de monjas descansan en posición de oración, pero con marcas de fuego en el pecho. En las paredes, frases escritas con sangre relatan un rito antiguo. El perdón sin fe abre la puerta al vacío. El símbolo que aparece en los cuerpos coincide con el del libro maldito, y Lorraine comprende que Amoniel no es un demonio corriente, sino una fuerza que se manifiesta donde la fe se corrompe por el miedo. El clímax llega cuando los Warren descubren que el monasterio fue construido sobre las ruinas de un templo pagano, donde antiguamente se realizaban ritos de tránsito, ceremonias destinadas a guiar a los muertos hacia la luz. Sin embargo, durante la Edad Media, esos ritos fueron prohibidos y sellados con rezos inversos. Los espíritus quedaron atrapados entre mundos, clamando por un sacerdote que nunca llegó. Amoniel, guardián de esas almas, enloqueció con los siglos. Su grito se convirtió en eco eterno en las piedras del convento. En una secuencia magistralmente descrita, Lorraine entra en trance. Las luces tiemblan. El suelo vibra como si el corazón del edificio latiera. Ella comprende que el único modo de liberar al ángel caído es completar el rito, pero el precio será alto: una vida ofrecida en pureza. Ed intenta detenerla, pero sus fuerzas ya no bastan. Los relojes se detienen. Las velas arden al revés. El tiempo se pliega sobre sí mismo. Lorraine camina hacia el altar con una serenidad aterradora. La cámara gira en torno a ella, elevándose lentamente mientras el techo del monasterio se abre en una lluvia de ceniza y luz. La tierra parece absorber el sonido, y por un instante todo queda suspendido entre el cielo y la nada. Epílogo y análisis simbólico. El Conjuro 4. Últimos ritos no es solo una historia de terror, sino una meditación sobre la fe y la finitud. Representa el cierre del ciclo de los Warren como guerreros espirituales, enfrentando la idea de que el mal no se destruye, solo se contiene. La película juega con el simbolismo de la pureza corrompida, el convento como útero del infierno, la cruz como espejo invertido y la luz como una forma más sutil de oscuridad. El último rito es el tránsito entre la vida y la fe, una metáfora del sacrificio absoluto. Lorraine se convierte en un puente entre lo divino y lo humano, y Ed en el testigo silencioso del amor que trasciende la muerte. Su historia finaliza no con la victoria, sino con la aceptación. El mal no muere, pero la fe tampoco. Visualmente, el film imagina tonos fríos y paletas de mármol, con luz dorada solo al final, como redención. El sonido se construye sobre respiraciones, campanas lejanas y el murmullo de oraciones deformadas. Cada plano respira la idea del final inevitable. En el universo Conjuring, esta cinta cierra el círculo. De los objetos malditos a los rituales prohibidos, todo converge en la idea de que lo sagrado y lo profano
coexisten en el mismo espacio, el alma humana. La última imagen, el cáliz agrietado, insinúa que la guerra no ha terminado, solo ha cambiado de lugar. El silencio no es ausencia, es la forma en que el cielo nos recuerda que aún debemos rezar. Después de meses enfrentando un terror indescriptible, Ed y Lorraine Warren llegan al límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Descubren que el caso no es una simple posesión, sino el último rito de una orden secreta antigua, cuyo propósito es abrir la puerta al reino de la oscuridad. Lorraine, agotada por sus visiones, comprende la verdad. El espíritu que los atormenta no es un solo demonio, sino una parte de algo más grande. Una entidad que se hace llamar la mano de Caín, la primera mano que traicionó a Dios. En una iglesia abandonada, donde el ritual final tiene lugar, Ed se prepara para realizar el exorcismo mientras Lorraine lucha contra las ilusiones y las voces del demonio. Las velas se apagan una tras otra, el aire se vuelve pesado y los susurros comienzan a pronunciar sus nombres, llamándolos desde la oscuridad. Lorraine, aferrándose al rosario heredado de su madre, comienza a rezar con toda su fuerza. Su oración resuena como una luz que atraviesa la noche. En ese instante, Ed ve los rostros de todas las almas que alguna vez ayudaron. Ellas se alzan en un resplandor divino, formando un círculo protector a su alrededor. La entidad grita con 1000 voces al mismo tiempo. Su cuerpo de sombra se desintegra y es absorbido por un símbolo ardiente en forma de cruz. Pero la energía liberada es tan poderosa que lanza a Ed contra el suelo, dejándolo inconsciente. Lorraine lo sostiene entre sus brazos y con lágrimas en los ojos susurra: el amor siempre vence al miedo. Semanas después, Ed despierta en el hospital, débil pero con vida. Lorraine está a su lado, sosteniendo su mano, mirando el pequeño crucifijo en su cuello, ahora con una grieta en el centro. En la escena final, Lorraine entra en la sala de archivos de su casa y escribe el último informe del caso. Cuando cierra el libro, la luz parpadea, y una voz distante susurra: los ritos nunca terminan. La cámara se aleja lentamente hacia la ventana, donde una mano oscura deja su huella sobre el vidrio. La pantalla se oscurece y aparece el texto final. El Conjuro 4, últimos ritos el final, o el comienzo de algo mucho peor.